¿cómo usted hubiese reaccionado si sus papás lo hubiesen escogido desde bebé? ¿Cómo? No, capitán. No quiero saber. ¿Cómo? A los 3, muy bien. ¿Cómo usted hubiese reaccionado si sus papás lo hubiesen escogido para llevarlo a un monasterio, a un convento y encerrarlo ahí desde pequeño? Con la visión de que al crecer fuera sacerdote o fuera monja. ¿Cree usted que el amor a Dios y el deseo de servirle, yo no estoy criticando, yo no he dicho nada todavía, ojo, son ustedes los que andan viajando ahí con la mente? ¿Cree usted que el amor a Dios y el deseo de dedicar nuestra vida a Él y de servirle se puede gestionar como un asunto de tradición o de obligación? Ok, pues vamos a ir hilvanando la cosa. Pues entonces le voy a contar y el texto bíblico lo voy a hilvanar en el mensaje porque es muy largo y no quiero aburrirlos, aunque para mí la palabra nunca aburre, pero pues por si acaso alguien tiene ese problema. Así que les voy a contar una historia antigua de Oscar, bienvenido. Sabemos que estás trabajando en trabajo nuevo y te estamos extrañando, pero nos alegra mucho saber cómo Dios ha bendecido tu vida. Les voy entonces a contar una historia muy antigua de una familia de la Biblia que dedicó su hijo para ser sacerdote desde antes de nacer. Y las implicaciones que eso tuvo y cómo eso se desarrolló de alguna manera y cómo esta historia fundamenta nuestro tema de este mes, que es llamados. Cuenta la historia que en la época en la que los hombres se casaban con tantas mujeres como las que podían mantener, porque era así, ¿sabe? Y eso no era pecado ni nada de eso, la poligamia era totalmente aceptable en el mundo de la Biblia. Si tú, claro, con una condición. ¿Cuál era la condición? Si tú la puedes mantener y si tú puedes ser justo con todas tus mujeres. O sea, ninguna podía sentirse que estaba por debajo de la otra. Cosa bien difícil, yo no sé cómo lo lograban, si es que lo lograban. La Biblia dice que les daba mucho trabajo lograrlo, pero bueno. Así que tú podías casarte con todas las que pudieras mantener. Y en el caso de este hombre, tuvo 2 mujeres, 2 esposas. Una le dio hijos y otra no. Ahí empieza el problema. ¿Por qué empieza el problema con eso de que una le dio hijos y otra no? Porque entonces quiere decir que la otra es estéril y en ese contexto es una maldición de Dios. ¿Ok? Y hay algo en el texto bíblico que no le voy a leer porque le voy a dejar la asignación para ustedes que le encanta leer la Biblia cuando salen de aquí el domingo, que hay algo en el relato que nos insinúa que él la amaba más que a la que le había dado hijo. Que como bien dijo Guillermina por allá, esa también es la historia de Rebeca, ¿verdad? Pero esta vez no vamos a hablar de Rebeca. Entonces, yo presumo que por esa razón, la que le había dado hijos se burlaba de la que no podía tener hijos. Y le hacía bullying constantemente. Imagínese usted qué cosa más terrible. Y en un contexto donde eso significaba que Dios te estaba maldiciendo. Eso tiene que haber sido una cosa espantosa para esa mujer. Y yo pienso que tal vez una de las razones por las que esa mujer se burlaba, como ya les dije, es precisamente porque intuía que su esposo amaba más a la otra, aun cuando no le podía dar hijos. Y mire, ¿verdad? Esto es como un paréntesis en la predicación, pero no importa, voy a volver a traerlo y a relacionarlo en otro momento. Hermanos, el amor no se compra.
El amor no se puede comprar. El amor no se compra con hijos. El amor no se compra con dinero. El amor no se compra con bienes materiales. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado la historia de alguna familia amiga que la pareja tenía problemas y de momento pues la solución para no romper el matrimonio era quedarse embarazada. Big mistake. El amor no se compra. El amor no se compra ni se obliga. El amor nace y se cultiva. Así mismo es el amor de Dios. Por eso nosotros respondemos a su llamado como una respuesta a su amor. Dios no hace chantaje con nosotros para que le amemos y para que respondamos a Él afirmativamente. Dios espera nuestra respuesta a su amor. Eso es todo. De la misma manera que nosotros esperamos que nuestros hijos, que nuestros seres queridos, que nuestros seres amados, que nuestros amigos respondan libre y voluntariamente ¿a qué? A nuestro amor. Así que con eso en mente volvemos a la historia que comencé a contarles. Esa mujer que no había podido tener hijos, un día llega al templo llorando amargamente. La historia es hermosa, pero es harina de otra predicación. Pero ella llega llorando amargamente y se tira al suelo y le ora al Señor con estas palabras. Esto es Primera de Samuel, capítulo 1, verso 1, y le dice: Señor Todopoderoso. Pero la Biblia dice en muchas ocasiones que es llorando amargamente, o sea, bebiéndose las lágrimas. Y ahora me encantaría que tú te pongas en el lugar de Ana. ¿Cuántas veces tú has orado amargamente, bebiéndote las lágrimas? Y le dice: Señor Todopoderoso, si tú te dignas a contemplar la aflicción de esta sierva tuya. Empecemos por ahí. Ella se llama sierva, o sea, ella tiene un corazón de servicio al Señor. Y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, yo lo voy a dedicar toda su vida a tu servicio, y en señal de esta dedicación no se le cortará el cabello. ¿Y usted sabe qué pasó? Que el Señor escuchó su llanto y su amargura y le dio un hijo. ¿Y usted sabe lo que hizo Ana? Ana se olvidó de eso y se quedó con el nene en la casa. Ana se quedó con el nene mientras lo estaba lactando, y una vez lo pudo destetar, lo llevó al templo, se despidió del niño y lo dejó ahí para que el niño llamado Samuel, creciera dedicado al Señor. Y yo, pensando en esta historia tan bonita desde los espejuelos del siglo XXI, pienso que tal vez no estaría bien comprometer un hijo a esa vida. Y pienso que en este siglo sería hasta violar sus derechos, ¿verdad? Porque ahora todo es una cuestión de derecho. Pero igual que decimos del amor entre parejas, que el amor no se compra ni se obliga, que el amor nace y se cultiva, respondemos al llamado de Dios como una respuesta a su amor, no como una promesa de nuestros padres. Tampoco respondemos a Dios como un intercambio por un favor. Esto es una costumbre cultural y muy hermosa. Y eso no quita que nosotros tenemos una enorme responsabilidad como padres de introducir nuestros hijos y nuestras hijas a la fe. No confunda Juana con Chana, como decía un cliente mexicano que yo tenía. ¿Ok?
Pero estamos hablando de la expectativa de que las personas puedan responder a Dios como una obligación o como una negociación, ¿verdad? Que se da entre otras personas y Dios. Nuestro deber es hacer conscientes a las personas de la presencia de Dios en sus vidas para que sea Dios quien les llame y quien les revele su voluntad. Esta mamá en su desesperación trató de negociar con Dios. Y mire, no me diga que usted no ha negociado con Dios o ha intentado negociar con Dios en algún momento. No me diga que en algún momento no le ha dicho usted a Dios: Señor, si tú me sanas, yo te prometo que yo voy a seguir yendo al templo todos los domingos, o que yo voy a hacer esto, o que yo voy a hacer aquello. Mire, yo le digo algo, eso es una reacción natural de los seres humanos, pero Dios no necesita que usted lo chantajee. Dios siempre quiere bendecirte. Siempre. Eso es un don gratuito de Dios, bendecirnos. Y esa actitud puede nacer desde nuestra propia desesperación, pero no es necesario chantajear a Dios. Dios no necesita nada de nosotros, absolutamente nada. Usted me perdona. Como dice el texto bíblico, Dios es el dueño del oro y de la plata, Él lo tiene todo, Él no necesita nada. Dios solo necesita nuestro corazón. Pero Dios tampoco necesita, es que Dios no puede tener un corazón obligado. ¿Usted cree que tener un corazón obligado es lo que Dios quiere? Para empezar, un corazón obligado nunca se entrega. La persona podrá venir a la iglesia, la persona podrá decir que cree en Dios, pero de ahí a que su corazón esté entregado a Dios, hay mucho camino que andar. Samuel estaba allí por un compromiso de su mamá. Pero Dios no quiere la gente aquí por compromiso, ¿sabe? Y si Dios no quiere aquí la gente por compromiso, yo tampoco. Aquí viene la gente libremente a buscar a Dios. Dios quiere gente que le sirva porque le conoce. Y cuando yo conozco a Dios, óigame bien, la gente dice: yo me aparté de la iglesia porque los cristianos me hicieron esto, me hicieron aquello. Mire, si usted se apartó es porque usted no conoce a Dios, porque cuando usted conoce a Dios, usted le ama. Es imposible no amar a Dios cuando se le conoce de verdad. Y definitivamente nosotros podemos cometer muchos errores y lastimar a mucha gente. Eso es verdad. Somos humanos. Y la santidad plena no la tendremos hasta que no seamos redimidos en el día de la resurrección final. Pero cómo nosotros reaccionamos a esa realidad de la vida comunal de la iglesia depende de si nosotros de verdad estamos aquí porque amamos al Señor o no. Si estamos aquí porque amamos al Señor, Él es nuestra razón de estar. No Rosy, ni Carlos, ni Maritere, y mucho menos yo. Y eso nos hace buscar maneras de permanecer, de nutrir nuestra fe. El que se va por problemas en la iglesia es porque nunca estuvo con Dios, no conmigo. Y ahí empezamos a preguntarnos cómo nosotros llegamos a la iglesia, porque la realidad es que la mayor parte de nosotros llegamos porque papi nos trajo cuando éramos chiquititos, ¿verdad, Esther? Y yo creo que Nelsito también. Verónica, ¿tú también no? Sí. Todos ustedes corrieron por ahí porque los papás los trajeron, ¿verdad? Así es la mayoría, así pasa con la mayoría de nosotros. Hay otros, yo recuerdo el cuento que hacía Pastor Pérez, que decía que él llegó a la iglesia porque él llegó a un retiro, que lo invitaron en Morton, pero era porque iba detrás de una muchacha y estaba medio enamorisqueado y la muchacha lo había invitado y él fue buscando no a Dios, a la muchacha. Usted sabe lo que le pasó allí, ¿verdad? Que Dios lo pinchó. Y en lugar de encontrar a la muchacha, encontró a Dios.
Hay gente que llega a la fe por miedo, porque le han sembrado miedo. Hay otros que llegan a la fe o llegan a la iglesia porque las cosas le están yendo tan mal o tienen una enfermedad y necesitan pedir un favor de Dios. Mire, sea cualquiera la razón que usted haya llegado aquí en algún momento, o aquí o a otra iglesia, ha llegado a la fe, piénsela, recuérdela, imagínela y ubíquese, diga. Y desde esa razón original hasta el día de hoy, sigo aquí por eso. Sigo aquí por costumbre. Sigo aquí por miedo. ¿Cómo he madurado en mi relación con Dios? Porque usted sabe lo que nos enseña este texto, que vamos a escudriñar un poquito más, y les prometo que voy a tratar de avanzar, porque si no el olor a hamburger va a llegar hasta aquí. Este texto nos enseña que podemos estar en la iglesia por cualquier cosa que nos atrae. Y voy a tocar la vida de los músicos como un ejemplo, no lo cojan personal. Pero podemos estar en la iglesia porque, mire, uno de los contextos donde más músicos se desarrollan es en la vida de la iglesia. La mayor parte de los músicos famosos, usted le pregunta y han tocado en la iglesia en algún momento. O han empezado a tocar en la vida de la iglesia. Y muchos muchachos empiezan aquí, ¿por qué? Porque les encanta tocar y es el único espacio que tienen para hacerlo. Y eso es un buen gancho. Pero esa no es la razón por la que nadie tiene que estar aquí. Y es un buen gancho porque Dios siempre va a buscar la forma de acercarse a ti por la razón correcta. Porque te ama y tiene un plan para tu vida. Y eso fue lo que pasó con el joven Samuel. Dice 1 Samuel 3:1 que el joven Samuel, quien fue allí porque la mamá lo dejó allí, sembrado allí para el resto de su vida, y el pelo yo me imagino que le llegaría a los tobillos cuando estuviera viejo. Dice 1 Samuel 3:1 que el joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes del sacerdote Elí. Y oiga bien, mantenga esto acá atrás en su cerebro, en su mente, para que haga las conexiones. En aquella época era muy raro que el Señor comunicara a alguien un mensaje. No era frecuente que alguien tuviera una visión. Y eso es bien importante porque los sacerdotes eran Elí y sus hijos. Y lo que pasó fue que Elí y sus hijos con el tiempo fueron perdiendo su norte, fueron perdiendo su conexión con Dios. Y entonces se apropiaban de los bienes y los diezmos y las ofrendas de la gente para ellos. Y corrompían la iglesia, o sea, el templo, la vida de la fe. Entonces yo tengo un problemita con este texto, que no es un problema porque Dios lo va a arreglar, ¿verdad? Pero hay personas que atribuyen ciertas etapas en la vida de la historia del judio-cristianismo y dicen que es que no había voz de Dios. Mire, aunque los líderes religiosos se corrompan, la voz de Dios no desaparece. ¿Me oyó? La voz de Dios podría bajar un poquito el volumen y enmudecer. Podría ser que las visiones escaseen. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios no va a poner su palabra en instrumentos de confusión para el pueblo. Porque Dios no va a dar visiones a personas que las distorsionen. Y en aquellos días los hijos de Elí oprimían al pueblo en nombre de Dios. Por lo tanto, ¿verdad? Yo sería una mala diosa, porque yo soy terrible. Gracias a Dios que yo no soy Dios, ¿verdad? Pero a mí no me gustaría poner mis sueños y mis visiones y mi palabra en unos sacerdotes que están distorsionando y extorsionando al pueblo. Me quedo calladita en lo que encuentro uno mejor. ¿Usted no cree? El templo puede estar próspero económicamente, pero carente de la palabra y la visión de Dios. Eso lo demuestra este texto. Léalo con calma, 1 Samuel 3. Empiece por el 1 y el 2. Porque, hermanos, se puede crecer económicamente abusando del pueblo.
¿No? Claro que sí. La historia está llena de eso. Por eso Jesús se enfogonó y viró todas las mesas y todas las cosas en el templo. Se puede crecer económicamente abusar. Y esto no quiere decir que ahora usted se vaya a mirar todas las mega iglesias y diga que son unos abusadores. No. Eso no diga que yo dije porque no lo dije. Pero sí estoy diciendo que se puede crecer económicamente extorsionando al pueblo. Y cuando eso pasa, la palabra de Dios ahí adentro escasea. Porque Dios no va a poner su visión y sus palabras en gente que extorsionen al pueblo. Dios no compromete su palabra por dinero. ¿Me oyó? Porque a los que le importa el dinero es a nosotros, a Dios el dinero no le importa porque Él lo tiene todo y Él no lo necesita. El dinero es un instrumento nuestro para intercambiar bienes. Y como el dueño de todos los bienes va a necesitar el instrumento para intercambiar algo que es de Él. Así que un día en medio de ese alegado silencio de Dios, en medio de esa escasez de visión, vamos a 1 Samuel 3, 3 al 5, dice el texto que Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde se encontraba el arca de Dios. Y todavía la lámpara del santuario seguía encendida. Eso quiere decir que aún no había amanecido. Y de momento Samuel oye, dice el texto que el Señor lo llama. Samuel. Y Samuel le contesta, heme aquí, o aquí estoy. Depende de la versión, a mí me encanta más heme aquí. Así que cuando Samuel oye que lo llaman por su nombre, le dice, heme aquí, pero se levanta y sale corriendo y se va donde, ¿quién? Donde Elí. Y le dice, aquí me tiene usted, ¿para qué me está llamando? Y Elí, yo me imagino casi todo visco, estaba dormido, porque todavía no había amanecido. Dice, yo no te estoy llamando, nene, vete, acuéstate. Eso me acuerda cuando Juan Gadiel se metía en el cuarto de chiquito. Tú todavía tienes medio chiquito uno, a lo mejor. ¿Ah? Y uno, visco. ¿Ah? Ay, mami, es que tuve un sueño, es que oí tal cosa. Vete, acuéstate, muchacho. Mire, es bien importante que en esto que está pasando reconozcamos varias cosas. La primera, que el joven estaba acostado donde estaba el arca de Dios. Eso es bien importante. Y si usted no sabe por qué, es porque ese lugar era un lugar de privilegio que estaba designado única y exclusivamente para el sumo sacerdote y las personas que vivían en el mayor estado de santidad, porque se entendía que si la persona que estaba ahí estaba en pecado, caía muerta. Eso era un privilegio para ese niño estar ahí. ¿Cómo es posible que una persona con dicho privilegio no sepa distinguir la voz de Dios? ¿Nunca se ha hecho esa pregunta? ¿Cómo es posible que una persona que vive en un aparente estado de santidad tan increíble, que puede dormir al pie de la presencia de Dios? En ese contexto se entendía que ese era el único lugar donde moraba Dios en la tierra. Y se llama todavía, o sea, digo, no existe un templo con el arca ahora, porque no existe un templo como tal, lo que hay son sinagogas para los judíos, pero ese lugar se llama el lugar santísimo. No santo, más que santo, porque ahí está Dios mismo. ¿Cómo es posible que una persona que tiene ese estado de pureza religiosa, que tiene ese privilegio, no puede identificar quién le está hablando? ¿A usted no se le ha ocurrido eso, pensar eso? Rebe, vamos a ver, ¿qué tú opinas? Si tuviéramos mucho tiempo, bajaba con el micrófono. Hermanos, la vida de pureza que le había provisto el privilegio de ser guardián del arca no era garantía de que él conociera a Jehová íntimamente.
Eso no era garantía de que él pudiera distinguir la voz de Dios. ¿Por qué? Primero, porque su vida de santidad había sido impuesta. Eso no fue una decisión del muchacho. La pureza y la santidad no se imponen. Nacen del corazón que está en relación íntima con Dios. Usted puede abstenerse de ciertas cosas, porque evidentemente, ¿qué pasa? Si no tienes acceso ni a riquezas, ni a pareja, ni a ciertas cosas, pues tú puedes vivir absteniéndote de esas cosas. Pero eso no quiere decir que el estado de tu corazón sea cónsono con tu conducta. Y evidentemente eso es lo que está pasando aquí. Este muchacho tiene una santidad y vive en un estado de santidad, lo que significa separación. Y ahora llega el momento en una etapa de su vida en donde él necesita ir más profundo, más allá, un poquito más allá de la tradición, un poquito más allá de la obligación, un poquito más allá del compromiso de sus padres. Y aunque Dios lo llama por su nombre y él le responde emocionado y afirmativamente, él no le estaba respondiendo a Dios. Tampoco, dése cuenta también. No diga que él le dijo, heme aquí, Señor. Él le está diciendo, heme aquí, ¿a quién? A Elí. 3 veces. Y eso es importante en nuestra vida de creyente, saber a quién nosotros le estamos respondiendo. Y yo voy a lanzar una pregunta y no se ofenda a nadie. Esto no es personal. Esto lo puedo decir aquí como lo puedo decir en la iglesia de más abajo. Yo me pregunto si todos y todas aquí estamos claros de quién es el que nos llama y a quién les respondemos. Eso no es un insulto mío, no es una desconfianza. Eso es lo que pasó aquí. Y si eso pasó en el lugar santísimo, perdóneme, puede pasar en cualquier lugar. Si eso pasó con un joven dedicado desde el día que nació, eso puede pasar en cualquier sitio. Eso no quiere decir que la mayoría de nosotros vamos a estar en la misma situación que Samuel, pero algunos de nosotros en algún momento en nuestra vida hemos estado en una situación como esa. Y negarlo podría ser, ¿verdad?, un motivo de reflexión también y de dar para atrás en nuestra vida y decir, mira, déjame ser honesto y honesta conmigo misma. ¿Alguna vez yo he estado ahí? Porque ya sabemos que podemos estar aquí porque nos trajeron de pequeños, porque le tenemos miedo al infierno, podemos estar aquí porque necesitamos un favor de Dios, podemos estar aquí por miles de razones. Podemos estar aquí, por lo que sea. Hoy, pues, porque vine a buscar los hamburgers, por la cosa más trivial del mundo. Pero eso no significa que podamos distinguir la voz de Dios. En muchos casos la gente confunde las voces. A mí me crea un poco de conflicto cuando nos enamoramos de alguna voz en YouTube o en un podcast o en algún lugar porque lo que dijo sonaba bonito o sonaba consono con lo que yo creo y nosotros no hemos hecho ningún esfuerzo por relacionarnos más allá con ese predicador o esa persona. En términos de saber de dónde viene, saber cuál es su trayectoria, saber cuál es su historia en la iglesia.
Porque las cosas pueden sonar de lo más bonita y no es bonita. Es que cuando usted busca en un medio electrónico, usted tiende a privilegiar lo que usted desea escuchar. Pero en la iglesia usted tiene que aguantar lo que yo le quiera decir. Y se supone que lo que yo le quiero decir debe estar filtrado porque yo, contrario a Elí, que tampoco supo distinguir la voz de Dios, que llamaba a Samuel, y eso lo vamos a ver ahora, se supone que yo pueda distinguir la voz de Dios cuando me dice de qué yo les voy a hablar aquí hoy. Y eso incluye temas que a lo mejor no le gustan a ustedes ni a mí tampoco. Así que yo voy a partir de la premisa que ustedes son una iglesia que no está obsesionada con mi voz. Que esta es una congregación a donde la gente quiere llegar porque tiene una relación y busca una relación de intimidad con Dios para aprender entonces a distinguir cuando Dios le habla. Y voy a hablar un poco difícil ahora. Porque una iglesia que no puede distinguir la voz de Dios de la voz de sus líderes, o sea, una iglesia, y voy a usar unos términos complejos, o sea, sencillos pero complicados porque se pueden malentender. Óigame bien lo que le voy a decir. Una iglesia que no puede distinguir la voz de Dios en la voz de sus líderes, o sea, cuando sus líderes hablan, es una iglesia que se arriesga a perder la visión. Ahí dice que esos líderes estaban corruptos y no podían, no escuchaban ya, no recibían palabra ni visión. Así que una iglesia que no puede distinguir la voz de Dios en la voz de sus líderes, se arriesga a perder la visión. Sin embargo, un pueblo que conoce a Dios y que tiene la intimidad y tiene el discernimiento para distinguir esa voz de Dios, sabe cuándo la voz de su pastor trae una palabra de Dios. Pero también se supone que pueda distinguir cuando la voz de su pastor no es la voz de Dios. Y cuando la voz de Dios no está en la voz de su pastor. Parece un acertijo, ¿verdad? Samuel tenía el privilegio de dormir al lado del arca. Y era un niño probablemente puro, bueno, noble. Respondía rápido al llamado, emocionado, con deseo de aquí estoy, ¿qué tú quieres? ¿Qué usted quiere? Porque ya también a uno no le dicen usted, ¿verdad? Pero no podía distinguir y estaba confundido. Creía que quien lo llamaba era ¿quién? Elí. Yo no voy a decir pastores, voy a decir líderes, porque no me quiero calentar más de lo que ya debo estar. Hay líderes que no enseñan a su rebaño a distinguir la voz de Dios, porque esa es una manera de manipular el rebaño. Si usted no entiende la voz, si usted no la distingue, usted sigue por ahí. Mi hijo tiene un problema serio con el término ovejas, porque él dice que las ovejas son brutas. Es verdad. La oveja es un animalito bruto. Sí. La oveja es un animalito que necesita dirección, porque si no, se pierde, se enloquece. O sea, no tiene, la oveja no tiene... No tiene ese tipo de discernimiento, ¿verdad? Es un animalito. Y mi hijo dice, yo no estoy segura que eso es
un halago que nos digan ovejas. Hay pastores que prefieren que sus ovejas no identifiquen la diferencia porque les conviene, porque así manipulan su rebaño. Y si usted quiere saber ejemplos, no me los pregunte, vaya a internet. Jim Jones, ¿cuántos se murieron con el Kool-Aid? Así que no diga que yo estoy levantando falso, porque la historia está llena. Pero hay pastores a su vez que con el tiempo, como le pasó a Elí, han ido perdiendo la capacidad de distinguir la voz de Dios. Por eso no la pueden enseñar a su rebaño, porque si tú mismo no la puedes distinguir, tú no puedes enseñar a tu rebaño. Así que lo que nos presenta esta historia, no es solo una linda historia del llamado de Samuel, es también una historia preocupante de cómo el pastor perdió su oído. Los que cantan, ¿ustedes saben cuál es el peligro de perder la capacidad de distinguir las notas y la afinación? Y en el lío que mete a los músicos. Elí había perdido el oído. Así que el joven Samuel, que está a sus faldas, a sus pies, siendo mentoreado y aprendiendo, cuando va con todo su corazón emocionado y dispuesto, Elí, dime qué tú quieres que yo haga a la madrugada. Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Elí, que había perdido el oído, le dice en 3 ocasiones, yo no te estoy llamando, vuelve y acuéstate a dormir. Si el líder no puede distinguir la voz de Dios, al pueblo se le va a hacer difícil responder a su llamado. Y aunque la pureza de Samuel le permitía escuchar la voz, aún no podía distinguir quién le estaba llamando. Y Elí, que había perdido la afinidad con Dios, le estaba ocasionando la imposibilidad de escuchar a Dios, de tener visiones para el pueblo, y le estaba haciendo difícil poder mentorear y capacitar a Samuel. Hermanos, perdóneme esta otra, pero si no lo digo me salen subtítulos. Hay veces en las que el deterioro del templo no llega por culpa de la gente, llega por culpa del deterioro de los líderes. Los pastores tenemos una mala costumbre. Cuando tenemos un motín en la iglesia, siempre le echamos la culpa a la gente. Y a veces es verdad. A veces se mete un cabrito en vez de una oveja. A veces la cizaña crece más que el trigo. Sí. Pero otras veces el problema es que el pastor ha ido perdiendo ¿qué? El oído. Así que hay que tener mucho cuidado, y lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando hay una revuelta ¿verdad? En la cancha abajo es analizar y reflexionar, es más, irnos de retiro y asegurarnos que no sea que nosotros estamos perdiendo ¿qué? La capacidad de distinguir la voz. Y en el caso de esta historia, la culpa no era ni de la cizaña que crece con el trigo, ni de los cabritos que se mezclan con las ovejas. En este caso era que Elí y sus hijos habían perdido
la capacidad de oír la voz. Tienen dos opciones, me dejan terminarlo, no me queda mucho, o lo dejamos para la próxima. Pues vamos allá arriba, versos 7 al 9. En este caso, el joven escucha, está dispuesto, pero no sabe distinguir. Oiga de 7 al 9, como dice, Samuel no había conocido aún a Jehová, ¿oyó? Y usted dirá, Dios, cara, por si no estaba durmiendo ahí al lado del tabernáculo. Así que quiere decir que una cosa no es igual a la otra. Eso quiere decir que estar en la iglesia no es sinónimo de conocer a Jehová. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido aún revelada. Así que por tercera vez, cuando llamó el Señor a Samuel y éste se levantó y fue a decirle a Elí, aquí usted me tiene, ¿para qué me quiere? Elí entonces, después de ¿cuántas veces? A la tercera. Dicen por ahí que a la tercera va la vencida, a lo mejor por eso es. A la tercera, Elí dice, cara, espérate. Y Elí, comprendiendo que era el Señor, le dijo, entonces es bien conflictivo, yo busqué esto en cuanto idioma había, me conflige, o sea, tengo un conflicto con la respuesta de Elí, porque el texto dice que había comprendido que era el Señor quien estaba llamando a Samuel, pero todavía hay como una duda y le dice, ve a acostarte y si el Señor te llama. Si yo estoy segura que es el Señor que te está llamando, yo te voy a decir, vete, acuéstate, y cuando el Señor te llame, le vas a decir esto y esto y esto. Elí, que no tiene bien los oídos y no podría tocar en esta banda de adoración, porque no afina, le dice, y si el Señor te llama, le vas a contestar, habla, Señor, que tu siervo escucha. Mire, más que a ustedes, este texto, Manuel, nos debe a nosotros mover el piso. A cualquier pastor. Y debe ser confrontativo para cualquier líder. Y cualquier persona que lleve mucho tiempo en la iglesia. Porque Elí y su familia son representativos de cómo nosotros con el tiempo podemos perder el oído y la visión. Podemos perder la capacidad de oír la palabra de Dios y de tener visiones. Claro, pero quedaba un poquito de esperanza en el corazón de ese viejo pastor. Y se dio cuenta de que Dios estaba llamando al joven, aunque él no lo podía escuchar. Y esto es una pregunta que yo hago y más que una pregunta es una expresión que nació de mi corazón con una profunda tristeza. Cuando estaba escribiendo este mensaje. Qué triste debe ser para un viejo sacerdote o un viejo pastor darse cuenta de que Dios llama a otros porque Él ya no le puede escuchar. Porque no es lo mismo mentorear, escuchar la voz de Dios y saber que Dios te está llamando y que Manuel y yo te vamos a abrir el camino para que tú respondas porque Dios te está llamando. No es lo mismo que Manuel y yo no podamos escuchar cuando Dios te llama y tengamos dudas.
Y entonces ese llamado, en lugar de ser el llamado de Dios que viabiliza la eternidad de la iglesia, se puede convertir para Elí en ¿qué? En la piedra de tropiezo del ministerio de él y de sus hijos. Claro, usted va a leer la asignación, el resto del pasaje, porque Elí tiene un espacio de conversión precioso después. Pero eso no se lo voy a predicar yo hoy porque no nos vamos. A mí no me cabe duda, mis hermanos, que Dios está llamando a muchos aquí hoy. Porque el ministerio se tiene que expandir. Y Dios les está llamando para que aprendan a entrar en intimidad con Él y dejarse transformar por Él para que la iglesia entera, no solo Levitown, vuelva a tener visión. Lo que pasa es que muy pocos de nosotros queremos entrar en un estilo de vida como el de Samuel. Dedicado, separado, cuidando lo que dice, lo que come, lo que bebe, lo que hace. Porque entrar en intimidad con Dios requiere disciplina. Por eso las cosas que nosotros como creyentes hacemos se llaman disciplinas espirituales. Orar, leer la palabra, estudiar la palabra, meditar la palabra, obrar, servir en virtud a la palabra y por ahí otras cuantas más. Dios nos está llamando a dejarnos transformar por Él, a entrar en intimidad con Él. Yo no tengo duda. Porque ya es hora de que aprendamos a ir, como mandaba Elías a Samuel, a su aposento, al lugar donde él estaba, descansando al lado de la presencia de Dios. Y entrar en intimidad. Y que podamos decirle a Dios como le dijo el joven Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. El problema es que tenga cuidado cuando responda, porque Samuelito dijo tu siervo. Y siervo tiene muchas implicaciones de dedicación, de obediencia, de separación, de compromiso. A mí no me cabe duda que es que no puedo evitar pensar en el pastor Samuel porque el nombre tantas veces, ¿verdad? Y no me cabe duda que hace 44 años el pastor Samuel, cuando también era joven, como el Samuel de la Biblia, tuvo que haberle dicho al Señor: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Sabe por qué yo estoy segura? No porque lo conozco, sino porque es obvio. Esta iglesia y ese colegio no estaría aquí si él no hubiese podido contestar: habla, Señor, que tu siervo escucha. Pero ¿sabe qué? Ni el pastor Samuel está aquí ahora para consultarle. Y usted me perdona, pero yo no soy Elí. Y yo no les voy a decir: ve a acostarte. Y si el Señor te llama, pues le contesta. ¿Usted sabe por qué yo no le voy a decir eso? Porque yo sé que el Señor les está llamando. De la misma manera que me está llamando. Y de la misma manera que me está advirtiendo que si no me pongo para mi número, me puedo poner sorda como Elí. Porque este texto no es un regaño para el pueblo. Primero, este texto tiene que abrirle la conciencia al líder, para que el líder pueda decirle al pueblo: Dios te está llamando y se está trayendo con cuerdas de amor, porque no debe haber cosa más preciosa
que oír cuando Dios te llama por tu nombre y te dice Carlos, y te dice Brenda, y te dice Julia, y te dice Carluín, y te dice Maritere, y te dice Giancarlos, y te dice Manuel, y te dice Nelson, y te dice María. Y te dice Oscar, y te dice Lidia, y te dice Awilda. Y te dice Ibeliz. Y te dice Gio, y te dice Esther. Y te dice David. No importa qué te trajo aquí. Tu padre, tu madre, tocar un instrumento, buscar un milagro. Esa motivación es la que hoy, esa motivación es lo que Dios utiliza como medio para que tú puedas tener una experiencia de intimidad personal y genuina con Dios. Para que Dios pase de ser la figurita en el medio del lugar santísimo a ser una presencia real y a ser una voz que emane de lo profundo de tu corazón e invada tu ser entero, tu mente, tus oídos, tu visión, tus sueños, tus días, tus noches. Por eso yo te digo con seguridad y no me cabe duda de que el Señor te está llamando. Respóndele y dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Dios te bendiga. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás,
tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Hoy y siempre te llamamos milagroso. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas.